De seguro ya te has topado con un personaje japonés destinado a un público infantil alguna vez en tus vagos recuerdos de tu niñez. Por decir algunos que recuerdan, otros la mayoría no recuerda cómo era, pues si fuiste un niño o niña de los 80s. ¿Pero recuerdas cómo terminó? Seguro que has leído o escuchado una de las leyendas televisivas más extravagantes. El niño estaba en coma y todo lo que él vivió en realidad fue un sueño. Así es, se trata de Doraemon, el gato más popular y apreciado de la televisión a nivel mundial desde 1979 en un horario matutino, desde las 6 a.m. hasta las 12 p.m. Pero no todo al parecer es de color de rosas, ya que hace tiempo se ha avivado mucha polémica con su supuesto final a lo largo de los años desde que ha iniciado sus transmisiones. En muchos cibernautas relataba respecto de la serie que algunos se pensaban que iba a terminar con Nobita en el hospital despertando después del coma y descubriendo que el gato cósmico no existe, sino todo producto de su imaginación. Ya que otros piensan que esto es verdad, hasta ahora andan intentando encontrar la perturbadora leyenda urbana si fuera real o no, y para los escépticos piensan legítimamente para admitir que esto es completamente falso. Como ya debieron suponer que esto es solo un capítulo más de catálogo para asombrarnos, como si fuese un episodio perdido que jamás se emitió en la televisión. No existe ese capítulo ni dicho final así, y entonces, ¿cómo ha terminado Doraemon así exactamente? Antes de decirles algo, que esta historia no es de una creepypasta de series con el suceso paranormal del entretenimiento en sus típicos personajes con ojos ensangrentados y con escenas sacando los sesos y litros de sangres de forma realistas, y ocupando de más elementos de clichés que ni siquiera iría directo al grano. En fin, y para resumir, les diré detalladamente cómo fue los hechos de la teoría de Doraemon y según fuentes de investigación probablemente sacadas del fandom, puedo redactar las supuestas versiones del final de la serie si es que tiene sentido. Aquí vamos. Alrededor de la década de los años 70, para ser exactos, la fecha el 2 de marzo de 1971 de la revista Shogaku Formensei se publicó un primer final de Doraemon en el que explicaba que los viajeros del futuro como él estaban causando muchos problemas, ya que estaban modificando el tiempo y todo eso, así que los viajes en el tiempo estaban siendo eliminados, el cual debería volver al futuro de inmediatamente. Doraemon se despide de Nobita y vuelve al futuro. Esto se traduciría a algo así como estudiantes de cuarto curso de enseñanza primaria en el número de marzo de 1972 de la revista Shogaku Formensei, sí, la misma de antes, era la revista en la que se publicaban las aventuras de Doraemon. Doraemon tiene que volver al futuro, pero sabe que Nobita no le dejará ir. Así que se inventa que tiene un problema mecánico y que tiene que volver al futuro para repararlo, de modo que Nobita lo dejará marchar. Él parecía estar picado en el anzuelo, prometiendo a sí mismo de que esperará por él hasta que esté bien. Tras ello, Doraemon comprende a Nobita preparado para separarse de él definitivamente, así que le cuenta la verdad, además de eso de que mentir es indignante ante la presencia hacia el gato, y él lo comprende y lo acepta. Doraemon vuelve al futuro y se separa para siempre de su compañero. Estos dos finales se crearon porque en cierta manera se entendía de que los niños iban creciendo y que no podían dejar a sus personajes más queridos atrás sin darles un final adecuado. El tercer final apareció al año siguiente en la misma revista, marzo de 1973. Al mismo tiempo se adaptaría al anime para el 1 de abril de 1973, finalizando hasta el 30 de septiembre del mismo año. Se supone que este capítulo final planeado por los creadores de Nobita y Doraemon, estaba pensado para ser el final de la serie de televisión, ya que por entonces sus creadores estaban demasiado ocupados con otras creaciones y los ratings televisivos tampoco eran excesivamente buenos, con las cuales de por sí era muy inconsistente. Eso explica de que nos da a entender en que la versión original consistía una trama genéricamente en ciertos rasgos por su infame animación y por su contenido un humor crudo y alterado, la cual era inapropiada para un público infantil. Sin embargo, finalmente Doraemon volvió en el siguiente número de la revista para 1996. En este último episodio, Nobita regresa a casa llorando como siempre porque Gigante le ha pegado. Doraemon le explica que tiene que volver al futuro. Nobita, en un intento de desesperación, desea encontrar una solución de querer convencer a Doraemon de quedarse a su lado, pero tras hablarlo con el gato y con sus padres, por fin deja a un lado sus caprichos y acepta la marcha de su amigo. Ambos dan un último paseo por el parque. En un momento dado, Nobita está solo y se vuelve a encontrar con Gigante. Se vuelve a pelear con él, pero él esta vez no se achanta fácilmente, lucha y lucha contra Gigante porque sabe es lo que Doraemon quería que hiciese.
Finalmente, después de que ellos entrañaran una intensa pelea, Gigante le deja ganar la pelea, pero Nobita queda hecho una piltrafa. Doraemon lo recoge y lo lleva a casa. Una vez en casa, Nobita duerme tranquilamente cuando Doraemon, tras pensárselo un poco, vuelve al futuro y lo deja descansar tranquilamente. Poco después, para 1997 se revela tras la prensa local a nivel global confirmando de que la serie de Doraemon no tendría un final definitivo, debido a que uno de los dos creadores murió antes de que decidiesen un final para la serie, con lo que las personas involucradas en la serie decidieron no darle nunca un final a Doraemon. La idea era seguir desarrollando capítulos y más capítulos sin hacer nunca un capítulo final. En el manga sí se llegó a poner un final, no solo uno, sino 3 finales, ninguno se toma como canon, además de eso que se puede elegir entre los 3, ya que con muy parecidos a esos aspectos con el anime y el manga original creado claro por los dúos del mangaka Fujiko Fujio. Pero luego salió la leyenda urbana de que su creador antes de morir, había planeado en esto. Luego de ahí unos mencionan que hasta escrito y creado el manga del final verdadero de la serie, pero que no se encontró al principio. Y que cuando lo encontraron, vieron que era tan poco apropiado para los niños, que no lo sacaron nunca a público, aunque fuera deseo del creador antes de morir. Estas son las diferentes versiones que rondan por internet. Nobita es en realidad un niño con una enfermedad terminal. En diferentes versiones se puede escuchar cáncer, leucemia, autismo, SIDA, que está en silla de ruedas o en coma, que se despierta de un sueño o sale del coma. Ese sueño son todos los capítulos que hemos visto hasta ahora, sus aventuras con Doraemon, sus amigos, Shizuka, todo era un sueño de un pobre niño sin amigos. Esta versión del final de Doraemon también se hizo muy popular en Japón, tanto que hubo quien se manifestó ante las puertas de la productora de televisión. Los creadores de la serie tuvieron incluso que emitir un comunicado de prensa en el que explicaban que ese capítulo no existía. Otra es la versión fea de lo del coma, donde cuando se da cuenta que Doraemon no existe, le da un derrame cerebral y muere. Otra versión: un ratón roba o estropea la batería que alimenta de Doraemon mientras Nobita está en la escuela. Como en otros episodios, Nobita tiene algún problema en la escuela y corre a pedirle ayuda a Doraemon, pero se encuentra con que el gato cósmico está apagado y sin posibilidad de hacerlo revivir. Y él se quedó perplejo, a la vez llorando como un pobre alma en pena, hasta que por fin se da cuenta de que hay un artilugio dejado por el gato con el que puede viajar al futuro. En el futuro le dicen que si le pone una pila nueva a Doraemon, como consecuencia de sustituir a una nueva batería, el gato perdería toda su memoria, que no recordaría nada de sus aventuras, de lo vivido al lado de Nobita y compañía. Nobita se negó a esta posibilidad. Decidió que descubriría una manera de arreglar a Doraemon sin tener que matar su alma. Así que el niño empezó a estudiar, a esforzarse a hacer los deberes. Les dijo a todos que Doraemon había regresado al futuro, pero realmente lo mantenía guardado en su armario a la espera de encontrarle una cura. Nobita estudiaba mucho, salió del colegio, salió de la universidad y terminó como máximo responsable de una compañía de inteligencia artificial. Se casó con Shizuka y todo le iba a la perfección, pero todavía no hallaba la cura para su amigo cósmico. Pasaron 30 años después de salir de la universidad. Nobita, ya casado y con un hijo parecido a él, se propuso en inventar un chip que almacenaría los datos de la memoria de su amigo cósmico sin peligro durante el cambio de batería. Hay otras versiones que dicen que lo que inventa es un nuevo tipo de batería. Nobita operó a Doraemon y en el instante crucial, Doraemon abrió los ojos, pero no decía nada. Solo miraba, el hombre lloraba, creía de que todo había sido en vano, pero por fin, Doraemon le sonríe y le toma de las manos y le dice: Nobita, he esperado este momento durante mucho tiempo, felicidades. Así, con Nobita transformado de un 0 a la izquierda a un gran científico felizmente casado gracias al empeño en salvar su amigo de la infancia, terminando esta serie con un final alternativo. Doraemon vive junto a Nobita y su familia por el resto de sus vidas y todos son muy felices y comen perdices. Hay otras versiones que apuntan a que Nobita, tras arreglar a Doraemon, decidió con todo afán de enviarle al pasado a encontrarse con el Nobita de 10 años. Cosa completamente absurda y que va en contra del punto de partida de la serie, ya que la serie comienza cuando Doraemon es enviado desde el año 2112 al pasado por su tataranieto de Nobita. Otra versión, también relativa a la pila, es que Nobita comienzan a abusar de la ayuda de Doraemon, entonces este le dice que no solo lo daña emocionalmente, sino que trabajar demasiado daña la vida útil de su pila. El niño comienza a tener histeria y se va. Una vez en su habitación, después de haberse relajado y pensado un poco, va a pedirle perdón hacia Cósmico, pero ya es muy tarde.
En este también Nobita se encuentra un aparato para viajar en el tiempo. En vez de viajar al presente, viajaría al pasado, para esta vez tratar a Doraemon como un amigo y menos como un solucionador de problemas. Por último, otra versión un poco más descabellada muestra a Nobita encerrado en un manicomio, con camisa de fuerza, mirando por la ventana inexpresivamente. Adornando el marco de la ventana, había un muñeco de plástico con la figura del gato cósmico. En lo personal, toda franquicia de series o películas como lo es Doraemon tiene su fin. Ya que hace mucho tiempo era difícil de abordar rápidamente las versiones de teorías del final de la serie ante la anticipación de los nipones que al parecer no esperaría a ver lo que esto iba a tener un insignificante arco de en eso hubiera sacado la mínima manifestación pública de prensas de todo Japón antes de que los creadores de Doraemon partiesen de este mundo, y así cerrar con broche de oro a la serie y nunca volver a sacar. Pero debido que los últimos tomos de la serie eran incoherentes y fuertes en los que respecta a ciertos elementos que aparentemente se ha convertido un debate de la comunidad de fans de Doraemon comentando estos hechos que se ha traído a muchos de cabeza de sus experiencias que han vivido tiempo atrás, y que otros dieron el intento de indagar a fondo sobre estas mencionadas leyendas urbanas de que al principio era un duro golpe en los argumentos de cada uno, y pues claro, cuando lo examinaron esos puntos de conspiraciones variables en encontrar los resultados en distintas redes sociales, al final se dan cuenta que en ese punto todos afirman que esto es mentira, las versiones del final de Doraemon para llenarnos de un complot. Hay tres teorías que son sumamente similares y destacadas en la red. Pero al menos podría ser de que ambas poseen algunas diferencias. La primera de ellas es que no existe un final para la serie, puesto que los creadores murieron y no se le dio un desenlace concreto para revelar el supuesto final si alguna vez fue real o no, el cual por azares del destino no fueron así. Un ex trabajador de animación de los estudios Shin Animation que ya llevó hace 39 años trabajando en plasmar células de animación, dijo que los supuestos finales no iban a terminar así de esa manera, ya que como ellos iban a hacer antes de que fallecieran iba a terminar con Doraemon regresando al futuro una vez más y Nobita dejándolo solo en su habitación. Sin más exclama que ellos jamás crearon un final definitivo tan desdichado, la cual no cuenta como una simple creepypasta de a montón como otros piensan. Por lo cual no tiene sentido alguno. Exacto, solo eran rumores falsos. La segunda es el relativo ya mencionado al principio de resumen del final de que algunos se pensaron al principio que iba a terminar con Nobita en el hospital o en la casa del niño diagnosticado con cáncer despertando después del coma y descubriendo que el gato cósmico no existe, sino todo producto de su imaginación, mientras está acostando en plena agonía con las pocas fuerzas que quedan. En la casa de protagonista, según algunos foros en lo que se destacan en las imágenes de evidencia de la que se nota un fragmento del manga de mismo con el fin de asemejar el manga original de los creadores, por lo que esto no fue así, sino que fue hecho e ilustrado por un joven para emular dejándonos en creer si fue cierto en lugar que fuesen creados los dúos del mangaka pese que ya están muertos. Desconozco si estas facetas versiones entre la técnica de los creadores y el joven fueran verdades o no. No tengo ninguna opinión de eso. Inclusive, pero algo similar es el mismo punto, algo deprimente, aparte de que Nobita está postrado en su habitación, también se relata la versión tan deprimente y un poco turbio, es que en este fragmento se muestra al niño siendo confinado en un manicomio, sentado, atado con camisa de fuerza meciéndose en su locura, mirando por la ventana en plena luz del día inexpresivamente, viendo en la ventana un muñeco de plástico grabado en la forma de Doraemon, repitiendo con sus propias palabras diciendo que sus sueños se hicieran realidad, porque tengo un montón de felicidad con lo que quiero reconfortar. Según unos usuarios que vieron este fragmento, expusieron sobre los hechos el personaje que padece de trastorno psicológico con lo que se aborda la vida del niño es siendo martirizado con todos de lo que rodea en su trayecto, hasta que llegaría en ese punto de que pierde su cordura comenzando a asesinar a las víctimas a sangre fría, hasta finalmente llegando en el manicomio buscando una solución con lo que quiere recapacitarse de que alguna vez quiso ser feliz en su vida con lo que nunca tuvo. El último es más elaborada y afirma que un día Nobita se encuentra con que Doraemon ha dejado de funcionar simultáneamente, ambos viajan al futuro de donde procede el gato cósmico para buscar una solución y le ofrecen una nueva batería para Doraemon que sería efectiva, pero usarla afectaría la base de datos haciendo que perdiese la memoria. Nobita no acepta que su amigo olvide todos los momentos que han pasado juntos por lo que decide no aceptar dicha solución rindiendo y volviendo a su tiempo. Aquí se convierte en un prestigioso trabajador del ámbito de la robótica donde consigue fabricar un chip para restaurar la memoria de Doraemon y poder usar así la nueva batería.
Tras muchos años, ambos amigos vuelven a unirse. Otro punto también en que no ha sido incluido en la teoría, el reboot o remake, ya debieron suponerse de que es capaz de que revivan los momentos que alguna vez lo que fuimos y lo que éramos antes, fue como de regreso al pasado a revivir la atención de la infancia que amamos a pesar de que las teorías nos han mantenido consternados justificando estos respectos finales creados con el fin de plantear los detalles de la leyenda urbana que mencionamos varias veces en este vídeo, si quiere al menos creer que estas historias son legítimas, y mientras tras investigar en búsqueda en Google, créanme aunque busques el innumerable resultado que tanto esperabas, desafortunadamente es difícil encontrar variedad de foros del final de Doraemon. Y si encontrarás la creepypasta de Doraemon el asesino, no tiene que ver con eso de esa situación del final de mismo, claramente es otro caso. Pero bueno, con el tiempo se ha quedado en el olvido. Hasta ahora la serie cuenta como una infinidad de episodios, contando con 2000 tantos episodios hasta la fecha. Sin embargo, como toda serie famosa, cuenta también merchandising con lo que rápidamente se ha convertido relativamente un fenómeno cultural del entretenimiento del mainstream para los niños nipones, no solo Japón, también en todos los países del mundo ha llegado a pegarse con la serie. Latinoamérica no se apega tanto con la serie de Doraemon, tantos niños como el público en general. ¿Y a ti, cuál crees que es más real, el supuesto episodio final de Doraemon? ¿Creen que los creadores hicieron el final que jamás hayan salido a la luz antes de su partida y que esto fue mentira? ¿O que Nobita está en coma con el declive de cáncer con lo que vivió en su imaginación no era cierta? ¿O en el que Nobita llega a su casa a ver a Doraemon con la sorpresa que se había averiado y con el fin de encontrar la manera de repararlo en un futuro lejano? ¿Será cierta alguna de las teorías? Eso depende de ustedes. Como dato extra, les quiero compartir un link sobre el supuesto manga no oficial del último tomo de Doraemon realizada en la editorial Chaigir Precious que está abajo del link de la descripción, el cual se muestra el inicio de que Nobita llega a casa con todo afán de encontrar a Cósmico para acudir su ayuda, hasta donde Nobita arregla finalmente a Doraemon después de tanto tiempo en estadía. Aunque evidentemente la historia es completamente falsa, pero sirve para entretenerse. Bueno, sin más me despido. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.